La pregunta de mucha gente es si hay profetas en este tiempo. ¿Está activo el ministerio profético? Es la pregunta de cualquier cantidad de cristianos y aún pastores. Yo escuchaba incluso aquí en Colombia hay una misión donde ellos enseñan que no hay profetas en este tiempo. Otros enseñan que el ministerio apostólico culminó y no hay apóstoles para este tiempo. Pero lo importante es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y miramos qué es lo que Dios nos enseña. Aquí en Efesios 4:11, la palabra de Dios dice, y Él mismo, o sea, hablando de Cristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, teniendo en cuenta que el orden que está escrito no es el orden de autoridad y que el único ministerio que aparece como un ministerio de autoridad es el ministerio pastoral. Hebreos 13:17. No existe, usted va a darse cuenta que no hay otro texto bíblico que diga sujetado a vuestros apóstoles. Un apóstol es un misionero. Pero quiero explicarte la diferencia entre el ministerio apostólico primitivo y el ministerio apostólico de Efesios 4:11. Es algo completamente distinto. El ministerio apostólico primitivo sirvió de base, según Efesios 2:20, para que Dios estableciera su iglesia sobre ese fundamento, profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Mire entonces que es necesario observar que los apóstoles primitivos en su mayoría eran pastores y Dios le dio el privilegio de escribir evangelios, cartas, epístolas y aún el libro de Apocalipsis. Fueron los únicos que pudieron escribir epístolas, cartas, evangelios y el libro de Apocalipsis y el libro de los Hechos. Se dice que esto es importante nosotros observar, que a los apóstoles de Efesios 4:11 Dios no le dio ningún apóstol. De Efesios 4:11 Dios le ha dado la autoridad para escribir ningún tipo de libro. Segundo, es importante recordar que todas nuestras misiones en Latinoamérica fueron traídas por misioneros, es decir, por apóstoles, que estaban bajo la autoridad de un pastor. Hay concilios que no creen en el ministerio apostólico, aunque han tenido entre ellos misioneros, porque no les ha sido revelada la palabra. Segundo, quiero explicarte de igual manera lo que es el ministerio profético. Hay mucha gente que no cree, pero la palabra de Dios nos explica a nosotros cómo el apóstol dejó escrito San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Yo quiero que observemos el versículo 24 y 25. Dice de la siguiente manera: pero si todos profetizan y entra algún indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Entonces nos damos cuenta que el ministerio profético, yo quiero que miremos algunos enfoques. El ministerio profético revela lo oculto que hay en el corazón. Mire que esto es algo que es muy importante. Revela lo oculto que hay en el corazón. El ministerio profético
casi siempre le han dado un solo lineamiento, y es el de expresar palabras promeseras. Es decir, promesas y promesas y promesas, pero no. El ministerio profético, su enfoque es revelar lo que hay oculto. Y es así como nosotros observamos que en una iglesia donde hay profeta, difícilmente las personas pueden permanecer en pecado. Escuchaba en un programa de Sid Roth, donde un ministro lo trajeron a una iglesia en Estados Unidos, una congregación muy grande, y cuando él llega, nunca había entrado a esa iglesia, cuando él llega y observa el panorama, ve una señora así cerquita, una mujer, y Dios le da una revelación. Y él, antes de sentarse para que lo presentaran, mandó a llamar al pastor acá afuera, en otro lugar, y le dijo: pastor, estoy entrando y Dios me acaba de revelar que la señora aquella que está allá es su amante. Es su amante. Y el Señor le dice que es el tiempo de que usted corte con ese pecado antes que el pecado lo corte a usted. El hombre empezó a llorar, se acercó a él, colocó su rostro sobre su hombro y lloró y reconoció el pecado. Esto es lo que hace el ministerio profético. Es la persona que saca a luz lo que está escondido. Hace algunos años, sería el año 1979, me contó un ministro de esa iglesia de que él había estado fornicando toda la mañana, y él estaba dentro de la iglesia, pero estaba apartado de Dios. En eso llegó el profeta, y el profeta empezó a orar por él, y lo que el profeta le dio toda clase de bendiciones, pero no le señaló el pecado. Y el hermano decía dentro de él: Señor, perdona a este hombre que está hablando presuntamente, está hablando de su corazón, porque si tú fueras, ahora tú me revelaras el pecado. Mire que el profeta Natán, cuando entró al rey, él confrontó al rey. Ahora, quiero explicar algo, que el ministerio profético antiguo testamentario tiene un enfoque distinto al ministerio profético del Nuevo Testamento. El ministerio profético del Antiguo Testamento era un ministerio de revelación directa de la palabra de Dios, es decir, donde Dios directamente le hablaba. Ellos eran videntes. Mientras que el ministerio profético de Efesios 4:11, Dios les revela también, pero en una forma distinta, en una forma diferente al ministerio profético del Antiguo Testamento. Si usted observa, la mayoría de los profetas del Nuevo Testamento, de la iglesia actual, son personas que hablan palabras hermosas, bonitas, promesas, pero pocos son los que revelan la condición de la iglesia, la condición de los ministros, la condición de los hermanos. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos explica que Dios ha establecido el ministerio profético como una bendición. En el libro de Números, capítulo 11, vamos a leer aquí lo que la palabra de Dios nos habla con relación a lo que es el sentimiento de Dios con relación al ministerio profético. Capítulo 11, vamos a mirar el 29. Dice que en el campamento estaba Eldad y Medad profetizando. Y llegó Josué y le dice a Moisés: Señor, mira, impide que estos hombres allá están profetizando. Dice el versículo 29. Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hermoso ver que el propósito, el deseo de Dios es que se profetice, que el pueblo de Dios
en el pueblo de Dios haya profecía, pero no profecías mentirosas, no profecías solamente promiseras, sino profecías basadas en la palabra de Dios, basadas en la palabra de Dios. Dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Tremendo esto. Hace unos años escuché el testimonio de un hermano ministro. En ese entonces él era un jovencito. Y dice que era un muchacho y llegó a la ciudad de Barranquilla, iba detrás de una mujer. Y cuando él llegó a una congregación donde había un culto de oración y ahí hubo una manifestación, y el Señor le dijo: andas como una mariposa alrededor del fuego. Ten mucho cuidado. Aquí hubo una palabra profética y él entendió que la relación que él estaba persiguiendo no era una relación de Dios, que no era algo que el Señor, y que él corría peligro con esa relación. Este es el propósito del ministerio profético: advertir, cuidar, revelar lo que hay oculto. Una hermana llamada Luz Marina, aquí en la ciudad de Cartagena, se me escapa el apellido. Dios le revela que en la iglesia donde ella están haciendo el censo en el altar, y entonces ella se dirige a los pastores y les da a conocer lo que Dios le ha revelado, y los pastores la corrieron. Los pastores se rebelaron contra ella, los pastores se pusieron fúricos porque ellos no comprendían el mensaje. Pasado un tiempo se comprobó el pecado y los pastores entonces le pidieron perdón, vinieron hacia ella, pero de todas maneras ya ella había decidido salir de esa congregación porque había mucha permisibilidad con el pecado. Entonces, amados del Señor, fíjense ustedes que el propósito del ministerio profético es desenmascarar al diablo. El propósito del ministerio profético es sacar a luz el pecado. El propósito del ministerio profético es que lo escondido no permanezca escondido, sino que salga a la luz. En una iglesia, conforme dice Proverbios 29:18, donde no hay ministerio profético, el pecado se mueve entre ellos como cualquier cantidad de ratones en una casa donde no hay gatos ni tampoco le colocan veneno. Es algo así. Por eso dice el versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quiero terminar entonces explicándote aquí en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Quiero explicarte lo que la palabra de Dios enseña. Segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros observamos que la persona que va a profetizar, o la persona que dice que tiene el ministerio profético, tiene que ser una persona versada en las Escrituras. Tiene que ser una persona que conoce las Escrituras. Tiene que ser una persona que debe estar sujetas a los principios divinos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella deben haber frutos para que se le puedan reconocer sus dones. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta nosotros como ministros es que no podemos aceptar un don
si no tiene la persona frutos de arrepentimiento, pero también frutos de ser parte integrada del cuerpo de Cristo, caminando en sujeción, en obediencia y sosteniendo la obra de Dios, conforme la palabra del Señor lo dice, en todos los aspectos. Lo primero que usted le tiene que preguntar a un profeta: ¿usted diezma? Una persona que continuamente diga: ¿usted diezma? ¿Usted sostiene la obra de Dios? Pregunta, porque si no hay obediencia a la palabra, entonces podemos inmediatamente entrar a dudar de la veracidad de ese don, porque así lo dice la palabra de Dios. Amado, sí existen los profetas, sí existe el don de profecía. Dice, hasta que el cuerpo de Cristo esté en la tierra, estos dones existirán, porque la función de estos dones es sencillamente edificar el cuerpo de Cristo, construir, sostener el cuerpo de Cristo. Y mientras que el cuerpo de Cristo esté en la tierra, Efesios 4:12 dice que la razón por la cual existen los ministerios, los 5 ministerios, aquí lo dice el 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nunca acepte usted que ya para este tiempo no hay ministerios, no hay dones de profecía, porque la Biblia sí lo enseña. La palabra de Dios sí lo establece. Por último, aquí en 1 Corintios capítulo 14, dice la palabra de Dios: pero si todos profetizan y entra algún indocto, dice, ya había leído ese pasaje. Vamos a leer donde dice la palabra del Señor: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Tremendo esto. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiestos, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Recuerden que somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia. Puedes escribirnos, estar en contacto, puedes estudiar en tu casa, en tu oficina, en tu templo. Y acuérdate que precisamente una de las funciones de este ministerio es edificarte. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón.